El racionalismo, también llamado movimiento moderno, es una tendencia de la arquitectura que se ha desarrollado en Europa desde las dos primeras décadas del siglo XX. Esta tendencia arquitectónica nació como un intento de traducir y aplicar a la realidad la utopía de la razón como principio de orden, más que como una instancia de cambio. Fue el intento de dar respuestas positivas a las demandas de renovación estética que surgieron del desarrollo de la sociedad industrial. Se origina tras la Primera Guerra Mundial, pero se desarrolla hasta nuestros días. Sigue una corriente filosófica que nació en el siglo XVIII y que persigue la racionalización y funcionalismo. Se empiezan a ver edificios con estas características ya a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial, que trajo los materiales con los cuales todo esto se podría realizar. El racionalismo arquitectónico nace con una voluntad de romper los ideales del historicismo basado en las premisas clásicas. A diferencia de este, el racionalismo se centra en ser simétrico y tiene las medidas exactas de formas clásicas y funcionalidad. Se refleja claramente el espíritu de la época en que la ciencia, las matemáticas, la lógica estaban en el pico de su influencia. La doctrina racionalista solo hará nuevas aportaciones en dos direcciones: la relación de la arquitectura con la industria y sus vínculos con el desarrollo de las ciudades. Gracias al vienés Adolf Loos fue que surgieron los actos que abrieron el camino a nuevas experiencias racionalistas, como Kant. Creía que la arquitectura no podía ser arte y construyó casas cúbicas con superficies blancas y desnudas que impactaron a sus contemporáneos y fascinaron a las vanguardias entre las dos guerras mundiales. La arquitectura racionalista se caracterizó por la eliminación de los elementos decorativos, la simplificación de las formas volumétricas puras, el uso de colores fundamentales y el uso de materiales económicos como el concreto, el vidrio y el acero. Además, incluye la simetría, las columnas que funcionan como soporte, el diseño minimalista compuesto por formas geométricas básicas, y un frontón triangular comúnmente conocido como pedimento. Dentro de este movimiento, los elementos decorativos desaparecen en favor de la forma recta y desnuda. Hay una preocupación sobre la proporción, la simplicidad y la asimetría. El espacio interno se basa en una planta libre con paredes internas que se curvan y se mueven libremente adaptándose a las diferentes funciones. En el exterior, se proyecta el nivel más bajo y la terraza en horizontal define el estilo. La pared ya no es un soporte y se reduce a una piel clara para cerramiento, como un largo número de ventanas que permiten la luz y el aire para que entre al interior del edificio. Los soportes son pilares con diferentes secciones hechos de concreto. Las cubiertas son dinteles verticales sobre el soporte, formando un esqueleto, dando a la construcción un aspecto luminoso y liviano de una gran audacia constructiva. Los racionalistas usaban materiales industriales, especialmente el concreto. Las ventajas que encontraban en el concreto eran las siguientes: es un material barato, fácil de adaptar, incombustible, no corrosivo y ofrece la posibilidad de hacer el esqueleto del edificio dejando la planta libre. El concreto permite la prefabricación en serie. El concreto puede combinarse con otros materiales como el vidrio, el acero o el ladrillo. Existe un gran interés en el urbanismo porque los racionalistas buscaban ubicar a la gente a los nuevos estándares de vida proponiendo nuevas fórmulas como la ciudad jardín o la ciudad industrial. Los edificios más representativos son los siguientes: casas sociales, rascacielos, edificios industriales, construcciones administrativas, teatros, salas de concierto y estadios. Le Corbusier aprendió a usar el concreto y enseguida comenzó a construir en serie. Diseñó ciudades para determinado número de habitantes. En estas construcciones plasmó los 5 puntos básicos del diseño que esboza su teoría. Uso de pilotes para sostener la estructura y separarla del suelo sin cortar el espacio. Fachadas libres. Jardín-terraza, gracias a los techos planos. Multiplicación de ventanas. Ventanas continuas como soportes metálicos. Plano libre porque no hay soporte de paredes. Uno de sus trabajos más populares fueron Unite the Habitation en Marsella, Francia, para familias de clase obrera. Al final de su carrera, Le Corbusier modificó su racionalismo y estuvo más cercano al organicismo, como se puede apreciar en una de sus obras maestras, Notre-Dame du Haut-Ronchamp.
Walter Gropius. Fue el director y fundador de la Bauhaus. Tenía 23 años cuando se le confió el primer encargo de arquitectura, la construcción de un grupo de casas rurales. A los 28 daba ya la arquitectura contemporánea una de sus obras fundamentales, el establecimiento Fagus. Alvar Aalto. Nunca estuvo del todo convencido de que el movimiento moderno creía en la estandarización, pero al mismo tiempo criticaba ferozmente las presiones que oprimían el proceso creativo de cualquier obra. La tradición, los estilos o la normativa son ejemplos de estas presiones. Propuso una nueva era para la arquitectura donde se proyectarían los métodos racionales desde el ámbito técnico al terreno psicológico y humano. Su obra más representativa fue la Universidad Politécnica de Helsinki. El arquitecto utilizó el ladrillo como material primordial. En el caso de la sala pequeña está pintado de blanco con la estructura principal en madera, mientras que en la grande la estructura está hecha mediante armaduras para soportar el techo. Estas armaduras crean un juego de parteluces en el interior del recinto, lo que muestra el magnífico tratamiento de la luz en el sitio.